Ships in the making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting sail. Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Seguimos totalmente introducidos en una guerra que tiene un gran riesgo de convertirse en un conflicto generalizado internacional. El Santo Padre hizo ayer referencia a ese gran riesgo, pidiendo nuevamente el cese de esta locura de guerra. Creo que nosotros tenemos que tener una sensibilidad especial cuando recibimos noticias. Tenemos que pensar en cómo se presentan tantas almas delante de Dios cuando mueren de esta forma tan terrible. Están muriendo cientos de personas. Y a mí me ha venido a la mente lo que C.S. Lewis en su libro de Cartas del Diablo a su sobrino, que un día comentamos en este programa, dice, ¿no?, en algunas de esas reflexiones. Al demonio le gusta la guerra porque en ella mueren personas odiando, y eso es lo que el demonio quiere, que la gente muera con un corazón alejado de Dios, muera odiando, muera intentando matar. Por otra parte, también el libro de C.S. Lewis, de Cartas del Diablo a su sobrino, reconoce que hay muchas personas que en ese momento de la guerra se encomiendan a Dios, al ver su fragilidad, al ver la fugacidad de la vida, que la guerra es un momento en el que muchas personas también se acercan a Dios encomendándose a su misericordia. Por lo tanto, estarán pasando cosas muy dispares en las almas en este momento en la guerra. Algunos estarán siendo pues víctimas de esa estrategia del maligno, ¿no? Otros se encomendarán a la misericordia. Nosotros, cuando escuchemos noticias, no juguemos a la fruición de los bandos, no, veámoslo desde este punto de vista. Estas almas que se presentan delante de Dios, cómo se encuentran, y oremos por ellas, seamos intercesores, ¿no? Cada vez que escuchemos noticias, vayamos a lo sustancial, que hay personas que han sido asesinadas y ahora se presentan delante de Dios. ¿Y cómo está el estado de su alma para presentarse delante de Dios? Ese tiene que ser, ¿no?, nuestra perspectiva cristiana. Además, obviamente, de exigir, de reclamar en justicia a esos dirigentes que se dejan llevar por su soberbia y que meten al mundo, ¿no?, meten al mundo en un camino de destrucción, además de exigirles la madurez para sentarse y llegar a acuerdos, y de reclamar y de recordarles la predicación que hizo Jesús. Guarda tu espada, porque el que a espada mata, a espada muere. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales, en Instagram y en Twitter a través de la cuenta @obispomunilla, en Facebook a través de la página que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en las plataformas de YouTube, en la cuenta de En Ti Confío, como también en las plataformas de iVoox, Spotify, Amazon Music, y también en la página web multimedia www.enticonfio.org. Allí están también los programas de Sexto Continente y otros muchos materiales que por la gracia de Dios vamos generando. Bueno, quiero dedicar de manera monográfica, y además también pido disculpas porque va a tener que ser de forma breve, porque tengo que salir corriendo a un acto que tengo.
aunque sea de manera breve, quiero dedicar este programa para presentar un documento de la Conferencia Episcopal Española que es muy práctico, muy interesante. No tiene el nombre de Cor ad Cor Loquitur, según el lema de San John Henry Newman, el corazón habla al corazón. ¿De qué trata este documento? Bueno, pues es una nota doctrinal sobre el papel de las emociones en el acto de fe. ¿Qué papel debe de tener lo emocional en la vida espiritual? Conste que yo tenía en mente, pensaba, presentar este documento, que creo que es especialmente necesario, pero es que ha acontecido que se han publicado también algunos artículos críticos contra este documento que han generado una importante confusión, y muchas personas me habéis escrito pidiéndome que hable sobre esto, porque oiga, este artículo que ha aparecido aquí y este artículo que ha aparecido allá, además artículos firmados por personas a las que yo aprecio muchísimo, que son personas que están en primera línea de evangelización y que tienen una gran influencia, ¿no?, en muchos católicos que están viviendo, ¿no?, pues este momento de nueva evangelización, que son artículos que lamento porque creo que han sentido este documento de la Conferencia Episcopal como un ataque hacia esa nueva evangelización, y creo que es un gran error hacer esa lectura. Por ejemplo, el párrafo tercero de este documento dice, abro comillas, en los últimos años se aprecian signos que indican un renacer de la fe cristiana, especialmente entre los jóvenes españoles de la llamada generación Z, aquellos nativos digitales nacidos entre mediados de los 90 y la primera década del año 2000. La Iglesia valora la creatividad de las diversas iniciativas de primer anuncio que el Espíritu Santo ha suscitado en muchos movimientos y asociaciones eclesiales para facilitar a tantas personas el encuentro con Cristo o la revitalización de su fe. Estos métodos o herramientas de evangelización representan un soplo de aire fresco para la Iglesia, que como madre vuelve una y otra vez a ponerse en camino para rescatar a los hombres del desierto y para conducirlos al lugar de la vida, hacia la amistad con el Hijo de Dios, hacia aquel que nos da la vida y la vida en plenitud. Vamos a ver, es un párrafo contundente, ¿no? Un párrafo contundente en el que la Iglesia, valora todos los métodos de primera evangelización y los considera soplo de aire fresco, soplo del Espíritu Santo para la Iglesia, ¿no? Por eso que me ha sorprendido que este documento pues haya podido ser mal recibido. Yo he dicho, yo quiero decir una palabra un poco explicativa, ¿no? He visto un artículo que habla de que la nueva evangelización está puesta bajo sospecha, en este documento. Dice, ¿no?, este artículo: creo de justicia decir que esta nota es terriblemente imprecisa y por ello imprudente e injusta, que pone bajo sospecha a todas estas nuevas realidades que están acercando a Cristo a miles de personas. Y claro, es que me ha entristecido leer esto, ¿no? ¿Cómo es posible esta interpretación? Veo además que muchas personas me escriben, y claro, se ha generado una confusión. ¿Cómo es posible esta interpretación cuando resulta que en el documento se dice explícitamente eso que acabo de leer, ¿no? En mi opinión, para explicar, ahora voy a hablar del documento, obviamente, ¿no?, pero comienzo un poco por decir las dudas que se han generado. En mi opinión hay un problema previo a la lectura del documento que ha generado estas reacciones críticas, ¿no? ¿Acaso no sienten confianza, ¿no?, en la voz de los pastores? ¿Acaso nos ven lejanos? ¿Acaso les parece que no participamos de la alegría de este momento de nueva evangelización? Y esto les lleve a ponerse a la defensiva. Todos tenemos que hacer aquí una autocrítica, también los obispos. No sé, yo no voy a juzgar si ese sentimiento de falta de confianza es por culpa de los pastores,
pues por suspicacia de los fieles o por una mezcla de ambas cosas, que seguro que al final pues suele ser lo que ocurre, ¿no? Cada uno que mire su parte, ¿no? Pero lo que sí me atrevo a decir con contundencia es que cuando los laicos comprometidos en la nueva evangelización se sienten queridos y acompañados por sus pastores, entonces un mensaje como este no puede tomarse, un documento como este no puede tomarse como un ataque, sino muy al contrario, se recibe con gratitud y con el deseo de acoger sus aportaciones, porque además muchísimas cosas que se dicen en este documento las están afirmando precisamente estos laicos que están comprometidos con la nueva evangelización. Son ellos mismos los que están diciendo las cosas que ahora los obispos dicen aquí, ¿no? Mi experiencia es que todos estos matices que se hacen en este documento, yo los suelo compartir habitualmente, ¿no?, con los responsables de la nueva evangelización y que los entienden perfectamente. Pero la clave para mí está en que tienen que percibir los laicos que están en primera línea de evangelización que se sienten queridos y valorados por sus obispos. Vamos, ayer por la noche, por la tarde-noche estuve yo en la clausura de un retiro de FETA en nuestra diócesis, y claro, pues yo suelo asistir a todos estos retiros, y bien sea la misa de clausura, bien sean las confesiones por la noche, bien sea no sé qué, y claro, pues si ellos ven que el pastor participa de su alegría, de la gran fiesta del retorno a la casa del Padre, y cuando uno percibe que el pastor ama esa nueva evangelización, claro, la lectura defensiva de las palabras que el pastor les dirija es impensable, porque el pastor les ama, y entonces las palabras de corrección que se les pueda decir las reciben con gratitud. Es más, ellos mismos son conscientes de ellas antes de que se las digas, Entonces, yo estoy convencido que aquí el problema que hay que abordar de fondo es este, que en la Iglesia nos tenemos que conocer de cerca y tenemos que participar en las alegrías de los otros. Es que de lo contrario comenzamos a tener distancias afectivas, y entonces las palabras que diga el otro, esto es, claro, las palabras que te diga, esto es como, por ejemplo, esta semana a mí me ha pasado pues que en un problema que no voy a poner a describírmelo, ¿no? Pues una persona toma la opción de escribir un correo electrónico y decirle al otro lo que me parece que has hecho mal. Y le digo yo, oye, ¿por qué le has mandado ese correo electrónico? ¿Por qué no has quedado con él a tomar un café? Y en el tú a tú, que te está escuchando, ve cómo le quieres y le valoras, y entonces lo que tienes que corregir lo va a entender mucho mejor. Si tú fríamente, sin estar con él, vas y le mandas un correo electrónico, a que entiende equivocadamente las palabras que le estás dirigiendo. A ver, esto pasa mucho, Esto pasa muchísimo. No se puede disociar la verdad de la caridad, ni la caridad de la verdad, y para eso es muy importante el encuentro personal. Bueno, yo así me explico, y como digo, cada uno que mire la parte que le toca para ver por qué, porque me puede haber porque yo leo este documento y me parece impensable que del contenido del documento se pueda hacer una lectura como que aquí los obispos han atacado la nueva evangelización. Por Dios, todo lo contrario, ¿no? Entonces, vamos a hacernos ver esto, ¿no? Habrá que abordar este problema de fondo, pero hay que reconocer que escribir estos artículos críticos diciendo que la nota de los obispos es imprudente, injusta, ha nacido de ese clima de falta de confianza. Y claro, estos artículos pueden causar un daño grave, pueden generar desconfianza hacia los pastores, ¿no? Yo creo que hay que rectificar esto y que hay que reconocer que estos son frutos, estos tipos de artículos que hemos leído, frutos de un calentón, pero que es una equivocada lectura, Por lo tanto, también he visto otro artículo
titulado Emociones, Espíritu Santo, Evangelización, no se entiende bien lo que piden los obispos, diciendo que en este artículo se dispara con perdigón en vez de con bala. A ver, que digan claramente a quién atacan y que disparen con bala, no con perdigón. A ver, perdón, yo creo que aquí no se dispara literalmente ni con perdigón ni con bala, ¿eh? Algunos también, como es el caso de este artículo al que me estoy refiriendo, quizás están todavía sin digerir un artículo, un documento publicado en el año 2024 sobre la sanación intergeneracional. Entonces sí, los obispos escribimos, ¿no?, un documento llamando la atención, aquello sí que fue una corrección directa y concreta, pidiendo que lo que se llama la sanación intergeneracional o la sanación del árbol genealógico, pues entendiésemos que eso no tenía cabida dentro de la Iglesia Católica. Eso de la sanación intergeneracional o del árbol genealógico es, bueno, pues algún tipo de no sé si llamarle de terapia religiosa, en el que se está como intentando tener una especie de regresión para ver las heridas que pueden venir de la generación anterior, o de 2 generaciones, o de 3 generaciones, o 4 generaciones anteriores, para ver, digamos, qué tipo de heridas espirituales, psicológicas hemos podido recibir heredadas de nuestros antepasados, etcétera, etcétera. Y bueno, la Iglesia, en aquel caso sí, en el año 2024, dijo que no podíamos entrar por ese camino, porque es un camino que no tiene, que supone asumir, ¿no?, pues un determinismo, un esquema determinista de las heridas, de las ataduras místicas heredadas que vienen de nuestros antepasados, que ya sabemos que los pecados, los traumas de nuestros antepasados nos pueden influir. Pero a ver, que lo que tenemos que hacer es rezar por ellos y rezar por los difuntos y reconciliarnos con nuestra historia, aceptarla, abrazarla y convertirnos, y no ponernos en manos de una especie de ciertos rituales de sanación de ataduras místicas heredadas, porque esos rituales, a ver, casi yo creo que se confunden con ciertas cosas de la nueva era, con la nueva era, ¿no? Entonces, a ver, aquello sí fue una corrección concreta, ¿no?, que yo creo que el error que pudimos cometer es haber hecho aquella corrección del año 2024 muy tarde, porque los obispos franceses lo hicieron 14 años antes, y quizás en España tardamos demasiado en hacerla, lo cual supuso que se extendieron pues muchas prácticas, y entonces, claro, cuando corriges cosas que ya están bastante extendidas, se genera pues una fricción, Pero a ver, pero nada que ver aquella corrección con lo que en este momento pues se hace en este documento, porque esta es una nota no correctora de un error concreto que está cometiendo no sé quién, no, sino una nota que ilumina la importancia de completar la dimensión emotiva de las experiencias de nueva evangelización con otras dimensiones como formativas, de conocimiento de la tradición eclesial, de compromiso moral, ¿no? Yo no veo que se esté disparando contra nadie, ni con bala ni con perdigón. Lo que se está haciendo es acompañar pues para que todos vayamos pues enriqueciéndonos de todo el aporte de la Iglesia para crecer en madurez. Entonces voy a entrar directamente en qué es lo que se dice en este documento, ¿de acuerdo? Que creo que esta es la clave. A ver, este parte de la exégesis de un pasaje, Mateo 22:37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Es decir, se viene a decir que en este texto, aunque es verdad que hay también otros textos, por ejemplo, otros textos que dicen y con todo tu ser o con todas tus fuerzas, pero bueno, echando mano de Mateo 22:37, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. El documento simplifica diciendo que hay 3 dimensiones: la afectiva, la volitiva
y la intelectual, ¿no? En nosotros. Bueno, de alguna manera es una manera de simplificar, ¿no? Porque tenemos que esta distinción de lo afectivo, la afectividad, la voluntad y la inteligencia, claro que puede ser siempre matizada, ¿no? Por ejemplo, la distinción entre el afecto y la voluntad es matizable, ya que la voluntad también es una potencia afectiva. La distinción entre inteligencia y voluntad incluso también puede ser matizada. Por ejemplo, Xavier Zubiri habla de la inteligencia sentiente y de la voluntad tendente, ¿no? Lo cual nos acerca al siguiente paso, que es la voluntad con discernimiento, la prudencia. Es decir, que son tres dimensiones que están siempre mezcladas. Lo afectivo, o sea, la afectividad, la voluntad y la inteligencia, las distinguimos, pero luego en realidad están mezcladas, ¿no? El hombre no piensa después de sentir, siente ya inteligentemente la realidad. O sea, eso lo decía Zubiri. O sea, son tres dimensiones que están integradas, ¿no? Bueno, pues bien, pero no vamos a entrar en esas disquisiciones, como os podéis imaginar. Vamos a ser sencillos. Distinguimos el afecto, la voluntad y la inteligencia. Ahora, la clave está en cómo equilibrar estas tres dimensiones en la vida espiritual. El afecto, la voluntad y la inteligencia. Entonces, dice el párrafo quinto de este documento, abro comillas: en determinados momentos de la historia de la Iglesia, la balanza se ha inclinado hacia el asentimiento intelectual a unas verdades reveladas, o en otros momentos se ha inclinado al compromiso, a la acción. Y en este momento, la experiencia de la fe se suele centrar en el universo emocional y en el sentimiento de la persona. Lo cual, por cierto, dice, puede interpretarse como un signo de los tiempos, una llamada que anima a recuperar la importancia de los sentimientos y a integrarlos, ¿no? Pero claro, sin menoscabo de la razón y de la vida cristiana. O sea, es decir, que esto no es malo, en sí no es malo. O sea, hubo un tiempo en el que el equilibrio entre esas tres cosas, lo afectivo, la voluntad y la inteligencia, hubo un tiempo que parecía que lo más importante era la inteligencia, el adherirnos a los artículos de la fe, el conocer bien el contenido de la fe. En otros momentos, pues quizás son más los momentos del compromiso social, etcétera. Pues se habla de que aquí lo más importante es el compromiso, la acción, tus obras de compromiso con el prójimo. Bueno, y ahora quizás estamos en un tiempo en el que en lo que más se pone el acento en la vida espiritual es en la emoción y el sentimiento de tu encuentro personal con Dios. A ver, esto es así, y además se explica también porque no únicamente en el mundo de la vida espiritual, es que quizás culturalmente también estamos en un tiempo en el que se enfatiza lo emotivo. La posmodernidad suele absolutizar lo emotivo. Del pienso, luego existo, de Descartes, se ha pasado al siento, luego existo. Pues, por ejemplo, en este programa me habéis escuchado muchas veces hablar de la publicidad. Te fijas en la publicidad y la publicidad va a tocar tus sentimientos. Yo, que suelo estar presente en redes sociales, que ya vas conociendo un poco cómo va la cosa, tú sabes perfectamente que los mensajes que envías van a tener mayor o menor incidencia dependiendo que toquen lo emocional. Es así, ¿eh? O sea, estamos en este tiempo. Los discursos políticos intentan tocar las emociones de las personas. En la enseñanza, como no lleguemos a implicar emocionalmente a los alumnos, se te distraen, no te mantienen la atención. Tú hablas un poco das una clase un poco magistral en sentido de ideas conceptuales abstractas y la gente se te desconecta. Como no les cuentes testimonios que les atraigan la atención emocionalmente. Esto es una característica de este tiempo, ¿eh? También en la vida espiritual pasa esto. Bueno, y digamos, se corre el riesgo de poner el acento unilateralmente en lo emocional. Por ejemplo, pues para que una oración haya sido bien hecha, me ha tenido que emocionar. Parece que si la oración no me ha emocionado, pues no he hecho bien la oración. A ver, eso es un error también, ¿eh?
porque los sentimientos constituyen algo importante de la vida espiritual, pero no pueden determinar la vida espiritual. Hay que también saber hacer oración en sequedad, sin que tenga lágrimas de emoción. Por ejemplo, pues nuestro director espiritual, cuando éramos seminaristas, nos decía: el que no está dispuesto a aburrirse, a pasar ratos en los que se aburre haciendo oración, no aprenderá nunca a hacer oración, porque no puedes aprender a hacer oración si tú únicamente haces oración en los momentos en los que estás emocionado. Pues no. Tengo que aprender a hacer oración en mi vida diaria, que a veces pues son sin grandes flujos emocionales, ¿no? Entonces dice este documento una frase clave: el reto será siempre facilitar el encuentro con Dios sin abusar de las emociones, al mismo tiempo que sin menospreciar la fuerza de la fe para suscitarlas. A ver, por supuesto que no despreciamos la fuerza de la fe para suscitar emociones. Por ejemplo, San Ignacio de Loyola habla de pedirle a Dios lágrimas de contrición. Señor, dame lágrimas de contrición para que yo llore mis pecados. Fíjate, lo dice San Ignacio de Loyola. Ahora, yo lo que no voy a hacer es provocar artificialmente una emoción. No, oye, si Dios me da las lágrimas de contrición, será un regalo de Dios, ¿no? Pero yo voy a manifestarle mi arrepentimiento, aun cuando no vaya acompañado de lágrimas, porque es un arrepentimiento sincero. No es verdad que si no hay lágrimas no es sincero. No es verdad. Puede ser sincero sin que llegues a emocionarte, porque eso de la emoción no está bajo nuestro control. Es una cosa que... Bueno, entonces repito esta frase: el reto será siempre facilitar el encuentro con Dios sin abusar de las emociones, al mismo tiempo que sin menospreciar la fuerza de la fe para suscitar las emociones, porque es verdad que la fuerza de la fe a veces suscita emociones, ¿no? Una clave para entender esto: hay que relacionarse con Dios desde el corazón. Y el corazón nosotros no lo explicamos solamente como lo afectivo, porque claro, la imagen romántica del corazón, lo del corazoncito de Cupido atravesado por la flecha, nos ha hecho un flaco favor. El corazón no es el signo de la afectividad o el primer golpe del enamoramiento, estilo Cupido. No, el corazón es el signo de la interioridad. El corazón es el núcleo del ser humano, es como la sede de la persona. Por eso, el corazón lo incluye todo: la dimensión afectiva, corporal, racional, volitiva, el compromiso, lo intelectual, es algo totalizante. Por eso nosotros tenemos que relacionarnos con Dios de corazón a corazón, que no es lo mismo que de emoción a emoción, A ver, otros consejos importantes que da esta nota doctrinal. Porque es una nota doctrinal que también es pastoral, Yo la leo y digo, bueno, esto es doctrinal y esto es pastoral al mismo tiempo. Estamos llamados a no quedarnos apegados a la primera etapa del anuncio, al primer anuncio. Que existe ese riesgo. El primer anuncio está siendo maravilloso. Dios nos ha bendecido con herramientas de primer anuncio que son súper efectivas. Por ejemplo, yo he contado que este fin de semana hemos tenido en la diócesis al mismo tiempo un Efetá, un Bartimeo. A ver, son herramientas maravillosas de primer anuncio, pero entendamos que del primer anuncio hay que seguir avanzando. Sería un error quedarse en una especie de turismo espiritual de primer anuncio e ir repitiendo los primeros anuncios. No, hombre, si tú ya has recibido un primer anuncio, ahora ya no te dediques a repetir primeros anuncios y repetir primeros anuncios. Ahora sigue caminando. Por eso, a nuestras parroquias les solemos decir que no debemos de organizar primeros anuncios si no tenemos ya preparado una oferta itinerario posterior, porque hay que seguir caminando después. Hay que pasar después a una etapa más formativa, a un acompañamiento espiritual, a una fase de discernimiento, de compromiso apostólico, social, a la importancia de integrar la experiencia grupal con la experiencia eclesial, a la importancia de enriquecerse con la tradición de la Iglesia. O sea, todos esos pasos posteriores hay que hacerlos, ¿no? Es maravilloso el primer anuncio.
Dios nos ha bendecido con él. Pero claro, nos hacemos la pregunta, ¿y después qué? Después, que conste que se están dando muchos pasos en el después qué. En el después qué. Pero es cierto que existe el riesgo de que pues uno se dedique a repetir y repetir y repetir. Voy a ir explorando todas las experiencias de primer anuncio que se hacen. No, hombre, eso no es necesario, ¿eh? Incluso quienes ofrecen las experiencias de primer anuncio nos lo dicen, que eso no es conveniente, ¿eh? Que hay, pues uno, pues por ejemplo, ¿no? Pues uno recibe un cursillo de cristiandad y una vez que lo ha recibido ya da un siguiente paso, pues ya se integra en la ultrella, etcétera, y da más pasos, pero no está siempre recibiendo cursillos no, porque ese primer cursillo es un cursillo de primer anuncio, de ahí pasas ya a los siguientes pasos. Bueno, este es otro de los puntos, ¿no?, que hay. En mi opinión, uno de los párrafos favoritos míos, ¿no?, de este documento, que yo no estaba entre los obispos que lo han escrito, que esos son de la Comisión de la Doctrina de la Fe, yo lo he leído como vosotros, pero uno de los párrafos favoritos es en el punto 25, donde dice: invitamos por ello a aprender a discernir los sentimientos en la vida espiritual a partir de los grandes maestros de espiritualidad. El mismo San Ignacio de Loyola animaba a discernir entre estados de consolación y desolación del alma, o a situarse en la santa indiferencia ante una elección de vida, con el deseo de servir a Dios como fin primero y principal al que todo se subordina. Otros, como Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, vivirán la purificación de los sentidos o las noches del espíritu, o tendrán que enfrentarse como Santa Teresita de Lisieux o Santa Teresa de Calcuta a largos periodos de oscuridad espiritual. A ver, este párrafo me parece súper importante. Para discernir bien nuestros sentimientos y experiencias de vida espiritual es importantísimo conocer los grandes maestros de la espiritualidad. Eso es importantísimo. La tradición católica es una joya, Pues conocer el discernimiento de las consolaciones y las desolaciones de San Ignacio de Loyola. En tiempos de turbación no hagas mudanza. Madre mía, hay tantas grandes consejos, ¿no?, para cómo navegar en medio de nuestros altibajos. Y subrayo una cosa muy importante: la doctrina de San Juan de la Cruz. La doctrina de San Juan de la Cruz sobre cómo navegar en medio de los hechos extraordinarios, los dones extraordinarios, que si revelaciones, locuciones, dones extraordinarios. San Juan de la Cruz es increíblemente fino en esto. No, tenemos que apoyarnos en ellos, tenemos que caminar en la pura fe, porque creo que este también es uno de los temas que a veces puede generar confusión. Igual hay una persona que dice, en ese encuentro que tiene con Dios, pues claro, se siente absolutamente lleno de dones especiales y, por ejemplo, dice, es que él ha recibido la luz del Espíritu Santo para decirle a los demás palabras en nombre de Dios. A ver, cuidado, que tú creas que tienes un don de poder decir en nombre de Dios palabras a los demás, eso ponlo en manos de la Iglesia para que la Iglesia lo discierne, pero tú no puedes autoerigirte, autoconstituirte en alguien que tiene mensajes de Dios para los demás. Por ejemplo, San Juan de la Cruz te dice, mira, cuando uno tiene determinadas revelaciones privadas o locuciones o inspiraciones, etcétera, a ver, tú no te apoyes en ellas, camina en la pura fe. En todo caso, ponlo en manos de la Iglesia para que lo discierna y tú despójate, camina a oscuras, apoyado en la fe. San Juan de la Cruz es verdaderamente luminoso, luminoso. Entonces, esto es importantísimo, para no engañarnos, porque también el demonio sabe engañarnos en estos terrenos. Entonces, la fe teologal, el justo vivirá de la fe, es un camino infinitamente más seguro que el de apoyarse en dones extraordinarios. Si te viene alguien y te dice, mira, es que creo que Dios me ha dicho, interiormente he sentido unas palabras que me decía, bueno, muy bien, vale, pero tú no te apoyes en las palabras que crees que de una manera extraordinaria has oído la oración. Tú apóyate en la fe, apóyate en la revelación, apóyate en la Sagrada Escritura.
A ver, esto ha sido siempre, esta ha sido la tradición de la Iglesia, ¿no? Entonces, me parece que es importantísimo cuando dice el párrafo 25 que tenemos que, todas las experiencias que tenemos, cotejarlas con ¿qué hizo San Juan de la Cruz con esto? Y Santa Teresa de Jesús, y Teresita de Lisieux, y San Ignacio de Loyola, San Francisco de Sales, ¿cómo abordaba este tipo de sensación? Es que es importantísimo. Si no, fácilmente nos engañamos, ¿eh? Insisto, y perdonad que tengo que terminar porque tengo que hacer el programa hoy más corto, que es que está fuera de lugar entender que este documento ha sido una especie de ataque a la nueva evangelización. ¿Qué ataque, hombre? Esto ha sido un bendecir a Dios porque nos está renovando en la nueva evangelización y hacer un aporte, ¿no? Un aporte para que esos dones de Dios crezcan equilibradamente, ¿no? Voy a terminar leyendo el punto 6. Valorando positivamente todo lo que de bueno están aportando estos métodos de primer anuncio en el contexto de una sociedad fuertemente secularizada, los obispos de esta comisión, como pastores del pueblo de Dios, ofrecemos esta nota con el fin de ayudar al discernimiento y acompañar en la maduración de esas experiencias apostólicas para que puedan crecer y prestar un mejor servicio a tantas personas que se acercan a la Iglesia, como la mujer samaritana, buscando un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Finaliza en Radio María Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.